Para iniciar nuestro proceso de skinning o pintado de pesos, lo primero que nosotros debemos hacer es algunas consideraciones previas, principalmente la de haber ajustado cada uno de los huesos que van a deformar y los que no, en cuanto a su propiedad de deformación. Sé que esto lo hemos hecho con anterioridad, pero no falta que de pronto algún hueso se nos haya escapado de deshabilitarle esa propiedad. Entonces, recordemos que la propiedad que tienen los huesos para deformar siempre aparece en el editor de propiedades. Seleccionando aquí este icono de un hueso y aparece aquí la propiedad Deform. En este caso estoy seleccionando los huesos Def. Vamos a entrar aquí a la parte de edición y por eso es que estos huesos los tienen habilitados, pero debemos nosotros fijarnos que las otras cadenas, por ejemplo este que es de mecanismo, no tenga eso habilitado. Así que simplemente para cerciorarnos, lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas capas, seleccionar todos los huesos, decirle Alt W y vamos a quitarle la propiedad de deformación. Lo siguiente que vamos a hacer es que debemos seleccionar nuestra cadena de huesos, bien pudiera ser nuestros huesos deformadores o cualquiera de estas cadenas. Finalmente Blender lo que va a hacer es tomar la información de las cadenas deformadores, los que tienen habilitada la opción de deformación, y lo que va a hacer es enlazarlas con esta geometría. Así que bien pudiera ser cualquiera de estas cadenas. En este caso voy a habilitar simplemente las Deform y vamos a seleccionar. Entonces vamos a seleccionar primero los huesos y luego la geometría. Pero entonces aquí hay un pequeño detalle y es que estos huesos los debemos seleccionar en modo pose. ¿Listo? Y aquí nos vamos a encontrar con lo siguiente, que no podemos seleccionar la geometría. Esto pasa debido a esta opción que debemos deshabilitar. Vamos a ir al menú Edit y vamos a deseleccionar esta opción que bloquea los modos en Blender, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es, digamos que hacer el bind o generar el enlace de tipo de formación entre los huesos y el cuerpo principal. ¿Listo? Lo que son ropas o pelo, o en este caso el cinturón, pues digamos que se va a hacer posteriormente ya con el pesado del cuerpo principal. Así que en este caso, para que no nos dificulte nuestra labor de pesado, lo que vamos a hacer es deshabilitar temporalmente la visualización de estas partes. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seleccionar primero nuestra geometría y después la familia de huesos. ¿Listo? Entonces podemos seleccionar cualquier hueso y vamos a decirle Control P. Y aquí aparecen tres opciones diferentes del Armature Deform. Lo que prácticamente aquí Blender nos está diciendo es que ahora el armature o el esqueleto va a deformar la geometría o el mesh. Entonces tenemos tres opciones diferentes. Tenemos Empty Groups, que lo que hace es generar un grupo de vértices de cada uno de los huesos que deforman la geometría, pero como su nombre lo indica, dice Empty Groups, es decir que no van a tener influencia sobre la geometría. Finalmente no la van a deformar hasta que nosotros pintemos y le digamos al programa cuánto es el valor de deformación en cada uno de los grupos de vértices. Igual ya lo vamos a ver, aquí hacemos referencia con grupos de vértices. Lo siguiente es el Envelope Weights, que para entenderlo mejor lo que vamos a hacer es aquí pasar momentáneamente a ver los huesos con el envelope. Y el envelope es más o menos como una especie de área que Blender trata de calcular de cada uno de los huesos para decirle que en toda esta área ese hueso deformaría. Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la propiedad del hueso. Cuando vamos al modo edición y aquí tenemos el valor del envelope, ¿vale? Entonces podemos hacerlo más grande. Al hacerlo más grande está digamos que abarcando mayor cantidad de vértices, lo cual hará que deforme más. Entonces de esta manera nosotros podemos jugar con el envelope. Si nosotros presionamos la tecla Shift somos un poquito más precisos, pero aún así es bastante difícil, digamos, que jugar con este volumen externo que pinta Blender, ¿no? De hecho es una forma como Blender anteriormente hacía el pesado, pero no es muy preciso, la verdad.
La última opción que tenemos aquí es con pesos automáticos, lo cual es lo más recomendable. En muchas zonas quedará relativamente bien, en otras definitivamente tendremos que tocar mucho la parte de pintado de influencias, porque finalmente el programa no sabe bien cómo deformar ciertas partes. Principalmente vamos a ver líos por esta zona del hombro, lo cual es totalmente normal. También tendremos un poquito de trabajo que meterle aquí a la zona de la cadera, principalmente cuando se sube la pierna. Entonces pues vamos a tener que tocar bastante lo que es las influencias de estos huesos. Ahora, una vez que creamos ese parentesco, recuerden que lo que hice fue seleccionar la geometría, después un hueso, darle control B, y ahí era donde aparecían estas opciones, y he seleccionado con pesos automáticos. Cuando hacemos eso, suceden tres cosas. Lo primero es que nosotros vamos a darnos cuenta que en la geometría se acaba de crear automáticamente un deformador de tipo Armature, que lo que le está diciendo es que la armadura ahora va a modificar o va a deformar esa geometría. Lo siguiente que acabó de suceder es que ahora la geometría es hija o tiene una relación de parentesco con los huesos. Eso quiere decir que si aún incluso aquí en modo objeto movemos nuestros huesos, pues eso está moviendo nuestra geometría. Y finalmente lo que acaba de suceder es que se acabaron de crear los grupos de vértices, ¿vale? Entonces aquí están clasificados cada uno de los huesos que teníamos nombrados de deformación. Entonces aquí lo que nos muestra es, digamos, que las influencias que se acaban de crear. Ahora aquí entramos a jugar con un nuevo modo en Blender que se conoce como pintado de pesos o weight paint, ¿vale? Para acceder a él, lo que nosotros debemos hacer, por ejemplo, ya como esta geometría tiene un esqueleto enlazado, miren que al seleccionar la geometría ya nos habilita esta opción que dice weight paint, ¿vale? Aquí entonces nosotros vemos algo particular, y es que la geometría se nos ha pintado entre colores fríos y colores cálidos. En este caso voy a seleccionar este hueso. Entonces, bueno, aquí desde ya debemos siempre tener en cuenta que los huesos los debemos tener en modo pose. Entonces cuando vamos y le damos a la tecla Shift y seleccionamos el hueso, prácticamente ahí nos salta a la influencia que está teniendo ese hueso en los grupos de vértices, y automáticamente aquí en la parte de propiedades selecciona el grupo de vértices. Miren que este hueso se llama Dev Head. Bueno, este hueso se llama Dev Head y el grupo de vértices también lleva su mismo nombre. Esto nos muestra que si nosotros necesitamos agregar a este esqueleto más huesos, como lo veremos quizás más adelante, donde vamos a agregar un hueso aquí para la mandíbula y poder abrir la boca, lo que tendremos que hacer es añadir ese hueso con el mismo nombre que tenga ese hueso y ponerlo aquí en el grupo de vértices, de tal manera que ya Blender nos permita asignar la influencia a ese hueso. En este caso vemos que se pinta nuestra geometría de colores cálidos y fríos, como lo había dicho. Entonces el color cálido o el rojo puro, lo que nos dice es que ese hueso está influenciando casi totalmente esa parte. Vienen que a lo largo que ese hueso va bajando, pues la influencia también se reparte. Eso quiere decir que esta parte del cuello y mandíbula está influenciado un poco por el hueso de la cabeza y otro poco por el hueso aquí del cuello, neck, ¿vale? Entonces miren cómo más o menos cada uno de los huesos tiene cierta influencia sobre la zona en donde están posicionados. Prácticamente cuando nosotros le dijimos Automatic Weights, lo que hizo Blender fue tratar de calcular la cercanía de los vértices a los huesos y tratar de darles un valor de influencia. Entre más cerca esté el hueso a los vértices, pues más influencia le va a dar. Entonces podemos decir que el rojo es total influencia y el azul es sin influencia. Lo que vamos a hacer para probar más o menos las influencias es que voy a tomar, como aquí tenemos los huesos deform, ustedes saben que están siendo manejados por los sistemas de control a través de estos constraints. Entonces simplemente lo que voy a hacer es apagar momentáneamente esos constraints para que podamos ver esas influencias. Entonces voy a rotar esto y miren que aquí ya tenemos, digamos que esa animación, ¿no? Como los huesos ya empiezan a deformar nuestro personaje. Obviamente que estas zonas, como les decía, se vuelven un poquito problemáticas
finalmente no dejan ver correctamente la geometría. Voy a un momento deshabilitar esto para que lo veamos mejor. Y miren entonces cómo este hueso, pues digamos que la piel no se está deformando idealmente como quisiéramos, ¿no? Hagamos lo mismo aquí con el cuello. Recuerden, entonces lo que vamos a hacer es deshabilitar los constraints de esos huesos. ¿Listo? Miren por ejemplo aquí como hay una influencia incorrecta, por ejemplo de la cabeza a la boca. Es un poquito extraño la verdad aquí, pero bueno. Volviendo aquí a la parte de pintado de pesos, entonces para seleccionar el hueso lo que vamos a hacer es teclear Shift y ahí ya, como les decía, salta automáticamente al grupo de vértices y nos muestra pues la influencia que está teniendo ahí ese hueso. En este momento, esta manera como estamos viendo los huesos así en octaedral se vuelve un poco invasivo visualmente, así que lo que vamos a pasar a modo objeto, un momento, y vamos a decirle que no lo veamos en octaedral sino que en stick, que es como una manera agradable de ver esto. Que hay algo bien importante que nosotros debemos hacer y es habilitar aquí en las opciones de los overlays algunas cosas. Entonces miren que aquí en la opción de White Paint nos muestra lo siguiente. Habíamos hablado de que rojo era total influencia y azul era sin influencia, pero gráficamente es difícil diferenciar el azul que tiene un poquito, es decir, una influencia de muy poco valor, algo que realmente pues no la tiene, ¿no? Entonces aquí perfectamente podríamos engañarnos al ojo diciendo que aquí esta zona no está influenciada por este hueso, quizás, pero pues digamos que es difícil gráficamente diferenciar eso, así que lo que vamos a hacer es ir aquí a la parte de los overlays, aquí donde dice Zero Weights o sin peso, vamos a decirle Active. Y ya él reemplaza literalmente donde no hay influencia, donde la influencia es de un valor de 0, pues lo pinta o no lo muestra de color negro, y lo demás pues sí tiene influencia. También para que lo tengamos presente, los valores de influencia van de 0 a 1, es decir, todo lo que sea 0.0001. Esto pues está diciendo que ese hueso está influenciando, deformando esa geometría, hasta los valores de 0.999. ¿Listo? Entonces la máxima influencia, el 100%, es 1 y el 0% pues es el valor de 0. También hay algo que es importante que nosotros tengamos presente, y es que podemos aquí decirle el show wire, aunque usualmente lo que yo prefiero hacer es habilitar esta opción. La opción. Es importante ver pues nuestra geometría, ¿no? Nuestros vértices, porque pues nosotros vamos a pintar vértice por vértice, o bueno, zonas de vértices. Esta opción es buena, aunque usualmente lo que vamos a hacer es no hacerlo por acá, sino hacerlo por aquí. Siempre me gusta ver aquí el wireframe al valor del 100% o de 1.